Cuando quieras, Juan. Sí, me estoy poniendo el cronómetro. Sí, igual te avisamos nosotros 5 minutos antes. Dale. A los 15 minutos te voy a dar una como para que tengas tiempo de hacer un cierre en los últimos que van a quedar. Perfecto. ¿Comparto pantalla? Dale. ¿Ahí ven la diapositiva? Ajá. Sí. Perfecto. Bueno, voy a arrancar. Voy a iniciar esta presentación con una imagen que tomo del libro ¿Qué nos dicen las imágenes? De Mariani, que retoma esta obra de Malevich, que se llama Cuadrado Blanco sobre fondo blanco. Ahí les dejo la referencia de la cita y del libro. Me pareció interesante porque el autor de alguna manera menciona que en esta distinción que la obra pretende entre esos dos tonos de blanco, esta operación que propone la obra está de alguna manera allí queriendo expresarse una operación de signo, según lo que yo interpreto. Esta idea, Mariana interpreta de algún modo que por medio de este recurso mínimo extremo, el pintor estaría refiriéndose a la experiencia de la distinción en general. Es algo así como que la obra se nos presenta como un agujero de gusano por medio del cual podemos entrar hacia otra cosa que la que en principio solamente nos está mostrando. En este aspecto me resulta interesante la imagen porque nos pone delante de una operación de semiosis, ¿sí? O signo, que sería lo que ahí llamé el signo de la diferencia percibida. El signo no es el cuadro mismo, el signo es todo el proceso que alguien es capaz de realizar transformando esa materialidad empírica en un concepto, en una idea, en un objeto. Y el signo no es una cosa que yo puedo arrojar a un otro como si fuese una pelota, aunque una pelota arrojada puede ser un signo, sino que es un proceso, una coagulación del sentido social que resulta de los encuentros y de los desencuentros entre individuos humanos, y que el proceso por el cual alguien hace de algo presenta otra cosa distinta, es decir, hace existir una segunda cosa que está ausente por medio de otra que sí está presente, pero conservando la tensión entre ambas. Este modo de ponerse en lugar de un otro se llama representación. El proceso semiótico es un representar para alguien otra cosa a partir de una escenificación. En el caso del cine o del teatro, por ejemplo, tenemos una escenificación donde hay actores que escenifican, simulan, emulan ciertas actividades o acciones exteriores que pretenden hacer referencia a una otra cosa, en este caso la pasión amorosa, la consumación del acto sexual, etcétera, etcétera, etcétera. La manera en la que se sustituyen lo representante y lo representado, es decir, la manera en la que se sustituye el elemento material por el objeto, permite hacer una clasificación. Y una de esas clasificaciones más conocidas es la que propone Peirce entre ícono, índice, símbolo, a partir de establecer conexiones entre el representante y lo representado a partir de una mediación que o bien es una semejanza, o bien es una continuidad material, o bien es una imputación o convención. Peirce llama a estas operaciones ícono, índice y símbolo. Yo voy a focalizarme ahora en particular en la noción de ícono específicamente, y después voy a hacer algunas referencias también a los signos restantes. En principio, el ícono fue definido como una representación capaz de sustituir a eso representado por medio de una cualidad, por medio de una semejanza formal, por tener la capacidad de replicar, de imitar ciertas propiedades, ciertos aspectos del objeto de referencia. La noción clave que podemos encontrar en la noción de mímesis, de ícono, perdón, es la noción de mímesis. Y encontramos dos acepciones posibles de la idea de mímesis. Por un lado,
las cosas que se parecen a algo, sin necesariamente que haya intención por parte de quienes, de lo que o de quien ha producido ese fenómeno. En este caso tenemos el edificio triste y la forma de la nube en forma de corazón. Por supuesto que estos son signos solamente para quien puede interpretar y asociar esas figuras o esas formas con expresiones y emociones que son propiamente humanas. Esto está claro. Por lo tanto, este signo solamente lo puede reconocer quien tiene esta capacidad de reconocer en este representante ese contenido. La segunda acepción que podemos encontrar es la de imitar, tomar una otra cosa por modelo. Acá tenemos una hija que toma a su mamá como modelo y le imita, jugando a que trabaja, etcétera, etcétera, o a una pintora que recrea o que duplica o copia una pintura de otro artista. Hasta acá la primera noción de ícono. El ícono para Peirce, a su vez, puede tener 3 subvariantes que según cómo opere con las semejanzas. Y establece semejanzas entre los elementos como materia primaria, si la semejanza se establece en torno a las relaciones de esos elementos o si la semejanza está en torno a la idea que organiza las relaciones de los elementos. A la primera, Peirce la llama la imagen, que es donde el signo trata de replicar una o varias propiedades del objeto, ¿sí? De manera tal que el objeto parece emular o copiar casi por imitación perfecta sus características puntualmente sensibles. La segunda, que tiene que ver con copiar las relaciones, es la que Peirce llama el diagrama, o uno de los ejemplos que da es el diagrama, y que tiene que ver con copiar las relaciones abstractas de una situación, no sus propiedades sensibles, sino las relaciones que tienen entre sí esas propiedades. El ejemplo quizás más claro son los bocetos o los diagramas en el campo del arte, de la pintura, el diseño en particular. Acá traje el de Leonardo sobre la Última Cena. Y finalmente tenemos la semejanza a partir de la idea o concepto que Peirce denomina la metáfora, en donde lo que tenemos es una identidad entre la idea del representante y la idea de lo representado. Los otros 2 signos, si el ícono está vinculado o vincula al representante con lo representado por medio de una semejanza formal, tanto sea de las propiedades, de las relaciones o de la idea, los otros 2 signos operan de un modo diferente. El índice en particular es un signo para Peirce que puede sustituir a lo representado a partir de ser una continuidad material, es decir, por la capacidad que tiene de estar conectado materialmente con ese referente y poder anticiparlo o reconstruirlo. ¿Sí? Acá tenemos como ejemplo paradigmático una secuencia fotogramática que es doblemente indicial. Es indicial por un lado porque el fotograma mismo o los fotogramas mismos son la huella material del proceso de rodaje que ha tenido lugar, y estas fotos existen porque ese proceso de rodaje estuvo operando, por lo tanto, las fotos son indicio del proceso de rodaje. Pero también adentro de la diégesis de la historia, la película Relatos Salvajes, el personaje de Erika Rivas también percibe allí unos indicios que son las actitudes que realiza su marido, su reciente marido, con una compañera de trabajo que le confirman un engaño, una infidelidad de la cual ella ya de alguna manera sospechaba. De manera tal que el índice permite también establecer conexiones con un representado, pero a partir de conexiones de causa-efecto. Podemos reconstruir una causa a partir de ciertos efectos que podemos observar. El otro tipo de signo es el símbolo. El símbolo no tiene una relación de semejanza formal entre representante y representado y tampoco una continuidad material, sino una relación puramente convencional. Por eso hablábamos de imputación también, en donde acá el ejemplo paradigmático quizás es el color de la vestimenta para el luto en diferentes culturas, en donde el negro en Occidente es un color típico y en Oriente aparece como el color que aparece es el blanco. Y también podemos mostrar como símbolos los signos de la diversidad de géneros, que ni se parecen a las personas que tienen esas diversidades de géneros o que se autoperciben de esa manera, ni son una consecuencia material ni una continuidad material, sino convenciones, simplemente convenciones. Esta idea de la convención nos lleva a
las primeras objeciones que empezó a haber en torno al tema del signo icónico, la primera etapa, la primera reflexión que se hace sobre el tema del icono había expresado que el icono tenía una semejanza formal respecto del referente exterior. Pero a partir de ciertos estudios y de ciertos autores, se empieza a ver que el concepto de semejanza, que el concepto de parecerse, que el concepto de identidad entre materialidades distintas, etcétera, es en principio al menos problemático. Yo acá traje 2 ejemplos muy sencillos que toma Umberto Eco en La estructura ausente, que permiten empezar a revisar un poco la idea ingenua, por un lado, de que el icono es una resultante directa de la naturaleza de las cosas y que se trata de una especie de operación de carácter universal, además. El ejemplo es el cuadro de Anigoni, que Eco desarrolla en el texto de La estructura ausente, donde dice que el retrato de la reina Isabel no se parece realmente en todos los aspectos a la persona retratada, ya que la persona retratada tiene unas 3 dimensiones, unas protuberancias, unas características que el retrato no tiene la posibilidad de reconstruir, y por lo tanto el retrato solamente puede simularlas, no las tiene realmente. El segundo ejemplo que propone, que es muy interesante también, es el caso de la silueta. Y dice que la silueta de un caballo, por ejemplo, puede llevar a que alguien reconozca en cierta cultura, en cierto lugar, en cierta situación, a ese animal, caballo, pero que la línea, en el fondo, que permite distinguir esa figura de ese fondo que está detrás, no la encontramos en el animal caballo, sino que es resultado de la propia experiencia perceptual del sujeto, lo cual lo lleva de alguna manera a Eco a concluir que la iconicidad es una cualidad problemática porque en el fondo la semejanza no resulta de unas condiciones propias del objeto en relación con el referente real o el referente natural, sino a partir de en todo caso, la replicación de ciertas condiciones de experiencia perceptual que están codificadas, que son parte de las convenciones que tiene el sujeto que las percibe. De manera tal que aparecen una serie de revisiones a ese naturalismo ingenuo de la primera etapa que van a llevar o bien a un naturalismo mixto, donde a pesar de aceptarse que hay codificaciones y convenciones, se pretende todavía creer que hay todavía alguna posibilidad de que participe algún elemento de la naturaleza. Un autor llamado Mitchell, en un libro que se llama Iconología, adjudica esta posición a Gombrich, que si bien fue un gran convencionalista en su primera etapa, en los escritos tardíos intenta moderar esa posición, un poco considerando que a pesar de que hay convenciones y que por supuesto el artista y el diseñador y la persona que dibuja no dibuja simplemente por mirar, porque a dibujar, a pintar y a diseñar se aprende, y la pintura como la actividad de la ciencia no son meramente mostrativas, sino instructivas, enseñan a mirar, son de alguna manera instruyentes. No obstante, dice que hay algo también de naturaleza en la confección de esa producción. La otra posición, la segunda posición, es directamente el convencionalismo, que de alguna manera va a sostener que la naturaleza no tiene ya nada que hacer acá y que la operación semiótica del signo icónico es algo que ocurre al interior del sistema semiótico y no tiene nada que ver con el referente. Es decir, que el reconocimiento que hace un sujeto no depende de los estímulos sensoriales, sino de la percepción, pero que la percepción no depende de lo que recibimos de afuera como dato sensorial, sino de nuestros esquemas perceptuales y de los códigos y convenciones. Esto va a dar lugar, a su vez, a 2 versiones. Una versión más moderada, con la cual yo asocio a Umberto Eco quizás, en donde el signo icónico es inalcanzable porque no podemos evitar intervenir nuestro contacto con el mundo a partir de esos esquemas y convenciones. Y una versión radical que Mitchell adjudica, por ejemplo, a Nelson Goodman, para el cual no hay signo icónico, no porque sea difícil o incluso imposible acceder al mundo, sino porque no hay tampoco mundo unitario que tenga una estructura. Ni siquiera hay un mundo posible tampoco, y entonces carece de sentido preguntarse por la adecuación de un signo al mundo en particular. Esto, en principio, nos permite
advertir que el último caso está, podemos concluir de todo esto, es que más allá de las discusiones en torno a si icono sí o icono no, si la iconicidad se puede sostener o no, la verdad es que explicar el signo icónico por una mera explicación en torno a la referencialidad exterior no es suficiente, porque deja de lado, a pesar de que uno pueda hacer referencia a la semejanza, deja de lado el aspecto más jugoso e interesante, que son los procesos de lectura del signo y las decodificaciones, y son las relaciones bien posibles y claras entre una producción y un discurso, y los contextos en los que lo hacen, es decir, por qué alguien elige una estrategia retórica de semejanza para comunicarse, cómo es que alguien la interpreta, desde qué contexto lo hace. ¿Sí? Esta cuestión nos permite empezar a advertir también que el asunto importante a tener en cuenta está asociado con el problema de las interpretaciones. Acá me gustó mucho esta cita de la doctora Ledesma en el texto Comunicación para Diseñadores, donde en el texto se menciona esta cuestión de que más allá de la operación retórica, de operar con una presunta semejanza, lo importante acá no es tanto solamente dar cuenta de la semejanza o tematizarla, sino ver cómo se da o cómo ocurre ese proceso, de alguna manera, de interpretación. Y para ir cerrando, diversas épocas, lo que un poco quería como mencionar, es que diversas épocas y culturas, sin embargo, manifiestan una notable oscilación entre fascinarse con la identidad de las imágenes y las cosas, y al mismo tiempo el horror por las duplicaciones. Tanto en la antigüedad clásica como en la tardía modernidad, conocemos las actitudes de valoración en torno al hiperrealismo de la imagen. Acá tenemos el caso de la famosa anécdota que narra Plinio entre Zeuxis y Parrasio, en donde Parrasio vence al pintor por haberlo engañado incluso a él mismo. ¿Sí? La idea es que mientras que Zeuxis solamente engaña a unos pájaros, Parrasio lo engaña al propio Zeuxis. Y esta anécdota, lo que tiene de interesante a mi modo de entender, es que permite, por un lado, da por sentado que el artista más grande es el que puede generar la duplicación más exacta, pero al mismo tiempo adjudica una jerarquía a los signos. Los signos son más complejos cuando engañan a un sujeto más complejo. ¿Sí? Ahora bien, estas actitudes de valoración sobre el hiperrealismo que encontramos en la antigüedad y que encontramos también en la tardía modernidad, en el siglo XIX, también convivieron todo el tiempo con resistencias a estas identidades. Acá traje a colación algunas 3 menciones, voy a mencionar algunos punteos solamente. El primero es un texto de Platón, donde Platón termina diciendo en el Cratilo que si una imagen tiene todos los aspectos de la cosa referenciada, entonces se anula como imagen y se genera una duplicación que por alguna razón es problemática. ¿Sí? No se podría decir que entre ellos una cosa es imagen, sino que las dos serían lo mismo duplicadas. ¿Sí? En el segundo, Eco, en el texto Arte y Belleza en la Estética Medieval, citando a un filósofo medieval llamado Dionisio, menciona que hay que decirle a los fieles que Dios es luz, pero también sombra, pero también pantera, también oso, para que nadie crea que Dios es alguna de esas propiedades puntuales, es decir, que nadie confunda a Dios con sus propiedades elementales, ¿sí? Y el concepto de que hay que llegar a Él también por la desemejanza. Estas 2 primeras citas son interesantes porque hablan de el temor a la duplicación, el temor de la indiferencia, de que se indiferencien 2 cosas que deben diferenciarse. Y en el tercero, en particular, aparece mencionado y tematizado en un contexto muy diferente, a partir de un autor que se llama Girard, en un texto que se llama La violencia y lo sagrado, donde el autor tematiza la violencia indiferenciada que ocurre en las sociedades cuando caen las diferencias constructivas de la cultura. Y habla en particular del caso de los gemelos, y dice, en numerosas sociedades primitivas los gemelos inspiran un temor extraordinario, y llega a suceder que se elimina a uno de ellos, o aún con mayor frecuencia se suprime a ambos. ¿Sí? Esta idea, sin embargo, no ocurre solamente en el mundo antiguo. Encontramos estas resistencias a la identidad, a la semejanza, en la modernidad y en el siglo XX también. La propia crítica que hemos referido del convencionalismo al iconismo tiene que ver con esa resistencia a la idea también de la identidad y que es necesario establecer diferencias.
Y encontramos también incluso procesos de resistencia en el ámbito del discurso social, en la célebre expresión de Eliseo Verón, cuando habla de la asimetría entre producción y reconocimiento, la necesidad de no considerar que entre ambas hay una relación de espejo simplemente, sino que son procesos asimétricos, ¿sí? Y nuevamente el texto de Ledesma, donde habla de que los códigos son también el espacio de la diferencia. Esto me resultaba interesante porque permite ver cómo se va oscilando entre esa fascinación por una identidad y la resistencia a lo que se entiende como un exceso de identidad. Y en este sentido, me parecía que era interesante cerrar con ciertas discusiones que aparecen en torno al tema del papel de la inteligencia artificial en torno a ciertas profesiones. Acá traigo una entrevista a una diseñadora polaca que habla justamente de la inteligencia artificial, y quería terminar la presentación con esto. Dice, provoca miedo y enamoramiento. Es importante recordar que la inteligencia artificial no creará nada desde cero, por lo que nos mostrará no mostrará ni individualismo ni pensamiento innovador, más bien procesará y reorganizará lo que ya se ha creado. Puede comprender órdenes y generar imágenes, pero no comprender sentimientos, contextos o metáforas, todo lo que constituye la magia del arte, ¿no? La idea de seguir conservando una diferencia, negarse a una identidad destructiva que permite que el otro nos suplante. Ese sería un poco diversos enfoques que hay también sobre la iconicidad. Bien. Hasta acá la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, arranco yo con las preguntas. Te quería preguntar ¿cuál es la articulación que haces entre todo este contenido que desarrollaste y las instancias de trabajo de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo pensás una secuencia, digamos, de actividades prácticas, de actividades de reflexión teórica sobre estas cuestiones? Bueno, a ver, en principio simplemente hago un poco de referencia a lo que ya había presentado en la propuesta pedagógica, porque en realidad, si bien el tema específico de la iconicidad tiene su lugar propio en las actividades, lo que está de trasfondo en el tema de la iconicidad, que es la representación, el carácter signo, la diversificación en las lecturas posibles de un signo, que también llevan, por supuesto, a la problemática del signo icónico como algo natural, la abordamos en diferentes actividades. De hecho, la primera actividad que se propone hacer con los estudiantes es pedirles que lleven cualquier imagen, cualquier objeto a la clase a partir de una consigna que le damos. Les damos una palabra, una frase, o creo que ahí mencionamos la palabra empoderamiento, libertad, juventud, pasión, etcétera, etcétera, y que lleven alguna imagen y algún objeto asociado con eso. Y la idea es que ellos puedan dar cuenta por qué para ellos esa imagen o ese objeto representa eso para ellos, y en qué o por qué motivo, qué parte del objeto de la imagen asocian con. Y un poco la idea es que ellos empiecen a ver cómo diferentes objetos, diferentes visualidades sirven o están operando para poder vehiculizar contenidos también que no son entendidos tampoco de la misma manera. Entonces, la idea de la diversidad o de la polisemia del objeto que está detrás de cualquier representación aparece tematizada en principio desde la primera actividad. De manera subsiguiente se van desarrollando una serie de actividades encadenadas que tienen que ver con ir trabajando con signos cada vez más complejos, y también en principio pidiéndoles que traigan algún objeto o que analicen alguna pieza que le damos. Y ahí, en particular, hay una parte en la que trabajamos con el signo icónico, indicial y simbólico, donde les pedimos que, en principio, traigan 3 imágenes, que cada estudiante lleve una serie de imágenes, y que formen un grupo, en realidad una pareja con una compañera o un compañero, y que lleve una interpretante, que es otra imagen, o una palabra podría ser, pero sin decirla, para ver si el otro decodifica esa imagen. Y a partir de eso, empezar a clasificar qué tipo de imágenes y qué tipo de interpretantes de mediación han estado usando. Y luego tomar los casos en donde
de alguna manera salió exitosa, entre comillas, esa situación donde alguien logró reconstruir lo que el estudiante o el estudiante entiende que ha sido su sentido original, y casos en los que no, para ver qué ha pasado en esos procesos. Es decir, digo, hay varias instancias en realidad en la materia, tanto cuando trabajamos específicamente el tema de icono, índice, símbolo, que tiene que ver con tratar de clasificar esas imágenes, justificando por qué ven ese carácter, pero al mismo tiempo haciéndolos reflexionar todo el tiempo, desde que comenzó la primera clase o la segunda clase, de que ese carácter aparentemente natural y aparentemente unidireccional está siempre puesto en duda, que en realidad no hay tal semejanza unitaria para todo el mundo de un mismo signo visual, que eso va a depender en todo caso de ciertas construcciones culturales, de ciertas construcciones idiolectales, sociolectales, etcétera, etcétera. Esa sería un poco como la respuesta. Gracias. No sé, no tengo. Y la relación de teoría práctica, no nada, se me ocurrió algo para decir, pero no para cuestión. Digo que a veces con los índices, lo que tenemos es nos referimos al índice, pero en realidad lo que tenemos es el icono del índice. Sí, sí, las fotos del índice. Claro, por supuesto. ¿No? Claro. Entonces, eso se me ocurrió mientras exponía, pero no. Sí. Sí, en realidad cada vez que nosotros trabajamos en clase con los estudiantes y las estudiantes en torno a la imagen indicial en términos de fotografía, por supuesto, siempre hay que aclarar que salvo que tengas la fotografía física, siempre estás trabajando con una imagen de la fotografía y que incluso la propia fotografía como signo indicial ya es un icono indicial. Digo, porque se juntan las dos operaciones. Eso indicial. Sí. Claro, eso siempre está aclarado. Digo, porque siempre es importante que ellos tengan conciencia sobre la materialidad del ejemplo que están trabajando. Uno didácticamente tiene que trabajar con material que es digitalizado muchas veces. Por eso un poco traté en la propuesta pedagógica de hacerles traer objetos también tridimensionales y no solamente que se manejen con imágenes que traen de internet, porque es importante también que aprendan a reflexionar sobre otras materialidades, aún si son visuales también, en términos de dibujo, fotografía, etcétera, para que también tomen conciencia de esas diferencias un poco. No, pero era solamente una ocurrencia que tuve nada más, no un comentario. Sandra. No, bien, por mí está bien. Gracias, Juan, por la exposición. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Por mí está bien también. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao. Chao.